Yo soy Nancy Anguiano. Yo soy Beatriz Pelayo y esto es Té de Terapia. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer? Por ejemplo, me dijeron que tal vez el cáncer era consecuencia de mi pecado. Ándale, lo llevan a nivel espiritual. Aprendí que el miedo no está peleado con la fe. Hola, somos Nancy Anguiano y Beatriz Pelayo, dos amigas que platicaban mucho sobre muchas cosas, muy profundas, otras muy ligeras, y hemos decidido compartir con ustedes nuestras pláticas. Las haremos públicas a través de este podcast. Así es, después de tomar muchos cafés y mucho té y de platicar mucho, decidimos que queríamos hacer un podcast, y en este podcast nuestro objetivo es que podamos compartir con ustedes soluciones prácticas. Queremos aportar valor, queremos tocar temas de actualidad y queremos de alguna manera, a través de la información, de nuestras historias, testimonios y de gente experta, poder ayudar y poder aportar algo que sea útil para ti. Muchos de estos temas se tocan en terapia, otros no se tocan en terapia, se tocan afuera en un café. Como este. O como este, tomando té. Con un toque de diversión y una base espiritual. Así es, bienvenidos. Y bueno, Nancy, cáncer. Una palabra que nos remite a un destino fatal. Una palabra que inmediatamente nos lleva al futuro. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer? Bueno, la verdad es que fue muy difícil. El día que me dieron el diagnóstico de que tenía cáncer, literalmente sentí como si me hubieran pegado en la cabeza. Sentí un golpe de emociones, todas juntas. Tenía mucho miedo, estaba muy asustada, estaba confundida, estaba triste, estaba enojada, toda una serie de emociones juntas. Tuve que esperar varios días para tener la confirmación del diagnóstico, porque me tuvieron que hacer una biopsia, y la verdad que la espera fue terrible. Fueron días muy difíciles, fueron días llenos de mucho miedo, de mucha ansiedad. Me sentía muy mal físicamente. Entonces, de alguna manera, podía yo deducir que sí iba a salir positivo mi diagnóstico, porque me sentía muy mal. Tenía mucho cansancio, tenía mucho desánimo, tenía muchos mareos, me sentía muy mal. Entonces, realmente fue difícil. Y bueno, una de las primeras cosas que pensé, de los primeros pensamientos que tuve es, me voy a morir. Claro. Mencionas muchas emociones. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre sentimientos y emociones? Es lo mismo, un sentimiento y una emoción es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, en este complejo mundo de las emociones que sentías todas de golpe, mencionaste el miedo. Uh-huh. ¿Tú eres una mujer de fe? Te ¿Sí? conozco como una creyente madura. ¿Qué pasó con la mujer de fe y el miedo? Bueno, es que en realidad para mí la fe no está peleada con el miedo. Creo que es algo que aprendí, sobre todo en esta etapa de mi vida, en este proceso que ha sido de muchos años. Me diagnosticaron hace 7 años, gracias a Dios el día de hoy estoy bien, pero en ese proceso aprendí que el miedo no está peleado con la fe. El miedo, de hecho, es un sentimiento que es útil. A ver, ¿hay sentimientos útiles? ¿No hay bonitos y feos? No, de hecho los sentimientos se catalogan por agradables y desagradables, no por útiles o inútiles o positivos o negativos. No hay sentimientos positivos o negativos, todos los sentimientos son útiles, solo que algunos son desagradables, como sentir miedo, como estar enojado, como tener ansiedad o sentir dolor emocional. Pues a nadie nos gusta sentir dolor. Claro. Entonces son desagradables, sin embargo son útiles. ¿Y el miedo cómo puede ser útil? Mira, el miedo es muy útil cuando hay una amenaza real. En este caso, pues yo estaba enfrentando una amenaza real. Uh-huh. Te dicen, pues tienes cáncer, híjales, pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo le hago para no morirme? Uh-huh. ¿Cómo lo afronto? ¿Qué tengo que hacer para poder librar esta batalla contra el cáncer? Es el instinto de supervivencia. Sí, es el instinto de supervivencia. El miedo está pegado a la supervivencia, de hecho. Es una de sus funciones básicas y prácticas. Y entonces el miedo te va a ayudar a protegerte, te va a ayudar a moverte para hacer cosas para protegerte, para sobrevivir, para afrontar un diagnóstico como este.
Sin embargo, también hay miedos irreales. A ver, platícame. Ok, lo que a mí me pasó fue una mezcla. Yo empecé reaccionando con miedos reales, sin embargo empecé a tener muchos miedos irreales que para mí se llaman catastrofismo, que para mí el catastrofismo es este proceso mental donde empiezas a irte al futuro, empiezas a anticipar los miedos por adelantado y en el catastrofismo empiezas a fantasear con muchas cosas que te van a pasar negativas que aún no han sucedido. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo pensaba tenía varios pensamientos que se venían como cascada. Entonces, uno de los más continuos era, ¿y si nunca se me quita este cansancio, cómo le voy a hacer? Y entonces, ¿iré a poder volver a trabajar? Y si no puedo trabajar, entonces me voy a quedar sin dinero. Y si me quedo sin dinero, entonces pues puedo perder mi casa. Y si pierdo mi casa, pues a lo mejor termino en la calle. Una espiral. Ajá. Un círculo vicioso. Más que una espiral, para mí es como un tsunami. O sea, es una cantidad de olas de pensamientos que van llevándote en aumento. De un miedo pequeño se va haciendo un miedo catastrófico. Qué buena y imagen. cada vez van empeorando. Entonces el tsunami te golpea y te arrasa. Y lo más interesante es que estos miedos son inconscientes. ¿Es peor esto que la propia enfermedad? Desde tu experiencia. Híjales, me parece que es una pregunta muy interesante, difícil de contestar porque, mira, yo creo que solo las personas que hemos tenido cáncer podemos entender el cansancio físico tan terrible y tan desgastante y tan desanimante. O sea, es algo tan feo que solo los que lo hemos vivido podemos entenderlo. Entonces creo que es una combinación, Betty. O sea, creo que el malestar físico es muy desagradable, es cansado, es desmotivador, te lleva a muchos pensamientos negativos y junto con ello estar con la ansiedad, porque finalmente el catastrofismo se convierte en ansiedad. O sea, esta es ansiedad. Es un miedo irreal y el miedo irreal se vuelve ansiedad. Y entonces, como no hay nada que resolver porque aún no ha sucedido, simplemente está ahí en tu cuerpo dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Y entonces lo que a mí me empezó a pasar fue que empecé a tener insomnio, no podía dormir, no me dieron ataques de pánico, pero me daban noches enteras pensando. Insomnio. Sí, pensando sin poder resolver nada. Claro. Y debe de suceder, bueno, a mí me ha sucedido, aunque no he padecido cáncer, ese tipo de ataques, ¿no? Ante ciertas circunstancias laborales, familiares. Entonces, ¿es indistinto esto? ¿Haya o no una enfermedad? Sí, porque finalmente, pues todos enfrentamos amenazas de diferentes naturalezas, ¿no? Entonces, el tema es que ante una amenaza se va a activar la ansiedad. Cuando la amenaza es real, la ansiedad te va a ayudar a moverte, te va a ayudar a protegerte. Cuando la amenaza es irreal, la ansiedad no te sirve para nada. Solo te roba energía, te paraliza, te congela, te quita el sueño, te quita la paz. No puedes resolver. Yo te diría que para mí, tal vez, siendo muy sincera, tal vez fue más fuerte el motor del miedo que el motor de la fe en mi caso. Creo que el miedo fue lo que más me impulsó a hacer todo lo que estaba en mis manos, también usar la fe para poder vencer la enfermedad. Pero estás ante una situación y una circunstancia donde no sabes qué va a suceder, donde hay mucha incertidumbre. A mí no me gusta la incertidumbre por mi personalidad. A mí me gusta más saber qué va a pasar y la certeza, y me da mucha angustia la incertidumbre por mi personalidad. Entonces, la verdad, sufrí mucho, o sea, pasé muy malos momentos. Lamentablemente, en mi círculo de amigos, y me refiero a los que son padres, hemos tenido demasiadas pérdidas, porque cada vez el cáncer es una enfermedad que afecta a los jóvenes. He tenido pérdidas de chicos de 18 a 25 años por cánceres muy extraños, o poco comunes, tal vez nada es extraño, sino poco comunes. Esto que te sucedió a ti, una mujer madura, además terapeuta, además con muchas herramientas, ¿lo puede manejar igual un joven?
Mira, sí, sin embargo yo usé todos los recursos que tenía a mi alcance. Por ejemplo, empecé a tomar terapia. Iba una vez por semana a mi terapia y ahí trabajaba todo este miedo, los catastrofismos, tenía que tomar decisiones, me ayudó a tomar decisiones mi terapeuta y entonces de alguna manera podía ir haciendo un trabajo psicológico por semana, donde iba pudiendo hacer este afrontamiento. Me costó muchos meses trabajar el catastrofismo, fueron muchos meses. Creo que también un joven tiene a lo mejor en una parte de su naturaleza más recursos, porque cuando somos niños y somos adolescentes y estamos más jóvenes, no tenemos tantos estorbos mentales, tantas distorsiones mentales. O sea, los niños y los jóvenes tienen un manejo más sano de las emociones. Entonces se queda en la parte física, emocional, más no mental, podríamos decir. Bueno, yo creo que es definitivamente un joven sí lo vive, ¿no? Sí, O sea, te pregunto cuando, desde mi ignorancia. no, bueno, claro, cuando a un joven le dicen que tiene cáncer, pues igual se va a asustar igual y va a estar igual de asustado, ¿no? Y tal vez un niño también lo viva así, sin embargo el niño tiene más recursos naturales para afrontarlo. Por eso este proverbio, ¿no? De sean como niños, que no está en el libro de los proverbios, sino es un dicho por el gran maestro Jesús. Sí, porque Sean de como alguna niños. manera, cuando tienes ciertas actitudes de niño, puedes lograr manejar cosas sin tanto catastrofismo. Ahora, te quiero comentar también, yo tuve cáncer en la tiroides. Entonces la tiroides lo que regula son las emociones. Oh, combo completo. Ajá. Entonces, antes de que yo encontrara mi diagnóstico, porque me tardé varios meses en saber qué tenía, yo ya tenía síntomas de depresión y de ansiedad, que son dos de las cosas que cuando la tiroides no funciona bien son afectadas. Pero que además son propias del cáncer. También son propias del cáncer. Entonces, aunque creo que a mí me dio una depresión química. A ver, explícame eso. Como la tiroides no funciona, pues dejas de secretar serotonina, dopamina, ciertos neurotransmisores en el cerebro, y entonces te da una depresión desde el punto de vista bioquímico. Hormonas de la felicidad. Las hormonas. Entonces, de alguna forma, cuando yo empecé a tener la depresión, esto también pues nubló mi experiencia. Claro. O sea, creo que esto lo hizo aún más difícil. Una persona que a lo mejor no tiene, le dan el diagnóstico, pero no tiene un problema bioquímico, le va a pegar durísimo y puede que caiga en una depresión, pero tal vez pueda tener la habilidad de hacer el afrontamiento sin el problema bioquímico, aunque no es necesariamente una regla, ¿no? Sí. Porque un diagnóstico así te pega durísimo. Claro, te lleva directo al futuro. Ajá. Y entonces, bueno, yo estuve en este tratamiento, tuve que acudir a un psiquiatra, tuve que empezar a tomar antidepresivos para poder ayudarme en la parte bioquímica, que es como cuando te faltan hormonas y tomas hormonas, o te falta calcio. Te falta calcio y tienes que tomar calcio, o te da tifoidea y pues te tienes que tomar un antibiótico, ¿no? Claro, claro. Entonces, de alguna manera, los antidepresivos a mí me ayudaron a balancear. Lo que ya la propia tiroides no podía hacer. Lo que la propia ya no tiroides estaba no haciendo. podía hacer, ya no servía. Y bueno, después me quitaron la tiroides, tuve que pasar por un proceso de radiación y todo ese tiempo no funciona la tiroides, porque ya no está. Y entonces es un desbalance físico y hormonal, psicológico, emocional. Es como una montaña rusa, pero en realidad es como una bajada, es una montaña hacia abajo, así es impresionantemente feo, cansado, oscuro, y horrible, todos los síntomas que te da, porque te da hipotiroidismo. Y entonces es una cosa así, hacia abajo. Y qué bueno que lo mencionas, porque hay mucha gente que padece hipertiroidismo sin tener cáncer. Hipo. Gracias por la corrección. Y no somos empáticos, no somos conscientes de lo que viven sin tener cáncer. Bueno, ese sería otro tema para un programa completo. Sí. Pero sí, definitivamente una persona que tiene hipotiroidismo, que no está bien atendida, puede estar deprimida, puede quererse dormir todo el día,
sube de peso, baja de peso, tiene problemas hormonales, le da ansiedad. O sea, tiene demasiados efectos secundarios que no estés regulado en tu tiroides. Entonces, fuiste al médico, ¿fuiste sola? No, creo que esta es una de las cosas más importantes que aprendí. Tengo un hermano que es doctor. Entonces, tengo 2 hermanos, uno de ellos es doctor. Y entonces cuando me empecé a sentir muy mal y no encontraba qué tenía, y ya habían pasado 3 meses y no sabía yo qué tenía, seguía sintiéndome muy mal, lo fui a buscar. Y entonces fui a hablar con él y le dije, oye, la verdad necesito que me ayudes, me siento muy mal y ya no sé qué hacer. Y entonces él me dijo, ok, yo te acompaño. Sacamos una cita con un amigo de él que es internista y rápidamente nos dio la cita. El internista, pues yo creo que es un muy buen doctor porque desde que me vio, me dijo, ¿tienes problemas en la tiroides? Y yo, no. Y no me dijo nada. Y entonces me dijo, oye, pues vete a hacer un eco de tiroides y todos los demás estudios que tienen que ver con cáncer. Pero yo pensaba que tenía un problema en el estómago porque yo me había enfermado el estómago meses antes y estaba mal del estómago. Entonces, nunca me pasó por la cabeza, jamás, que fuera a tener cáncer. Yo pensaba que tenía un problema gástrico o un problema en la vesícula. Pero jamás me imaginé, nunca me imaginé que fuera a enfrentar un diagnóstico así. Entonces, finalmente, cuando estaba con el radiólogo me pasa el escáner y me dice, ¿desde cuándo tienes ese tumor? Y yo, ¿qué? Plop. ¿Qué? ¿Cuál tumor? ¿Cómo que tengo un tumor? Pues casi me desmayo ahí Claro. en el laboratorio. Con un tacto de elefante. Y la verdad, híjales, o sea, fue horrible, otra vez, como el golpe en la cabeza, ¿no? ¡Tas! Y le digo, ¿cómo que tengo un tumor? ¿Y cómo se ve? Y pues como que ya puso cara de, híjoles, ya metí la pata. Y me dijo, no, pues pues no, ven por tu resultado. Y salí apanicada. Claro. Entonces le hablé a mi hermano, ay, pues que tengo un tumor. ¿Y cómo de qué tamaño? No, pues no sé de qué tamaño. Bueno, pues pide los resultados y bueno, esta es la historia, ¿no? Me dieron los resultados, fui con mi doctora me dijo, ay, solo el 10% de las personas salen positivas, no te preocupes. ¿Y qué es crees? muy poco probable. Y ¡zas! Que me toca la lotería del 10%, ¿no? Entonces, bueno, finalmente mi hermano, mi cuñada, mi otro hermano, mi otra cuñada, mis sobrinos, muchos de mis amigos decidieron acompañarme en este proceso. ¿Tu red de apoyo? Sí, y entonces lo que yo decidí es no ir a ninguna consulta sola, no hice nada sola, o sea, no ir al laboratorio sola, no ir a hacerme los estudios, bueno, los de sangre sí, pero los más complicados no. Y entonces de alguna forma fui aprendiendo a vivir acompañada a este proceso, que es más fácil, porque también cuando llegaba yo al doctor, pues me ponía muy nerviosa. Sí, entonces claro. oía la mitad de lo que me decía el doctor y la otra mitad no entendía nada, me bloqueaba. Sí. Y entonces de alguna forma mi hermano y mis amigos me fueron acompañando y me fueron ayudando a tomar las decisiones adecuadas. En la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. Así es. Además, ¿sabes qué? He aprendido algo. Yo tengo muchos pacientes en el consultorio a los que les cuesta mucho trabajo pedir ayuda. ¿Por qué se da eso? ¿Es ego? No sé si es ego, no sé si es cultura, tal vez sea ¿Orgullo? una mezcla, tal vez es que no aprendimos o no nos enseñaron. Creo que muchas veces nos enseñaron a dar, pero no nos enseñaron a pedir. Y menos a pedir ayuda Incluso, o a pedir cosas específicas. Entonces a mí me gusta enseñarles a mis pacientes que las personas no son adivinos. Oye, la gente no va a adivinar lo que necesitas. Necesitas decirle, pedirle y ser específico. Y también te pueden decir que no y están en su derecho. Y no hard feelings. No hard no feelings. te sientas. Pero muchas veces te van a decir que sí. Ahora, cuando tú tienes cáncer, tus amigos y tus familiares realmente no pueden hacer mucho por ti. Más que acompañarte. Más que acompañarte. Sí. Entonces, cuando tú les permites que te acompañen, cuando tú les permites que te lleven al doctor, cuando tú les permites que te traigan de comer, se sienten útiles.
y puedes de alguna manera ayudarles a manejar la impotencia que viven ante un diagnóstico que produce tanta impotencia. ¿Cómo manejaste, ahora que hablas de los apoyos, hay gente que no está en tu círculo o siendo parte de él, llega con esta dosis de echaleganismo, la receta, tu mente positiva y todo va a estar bien, Nancy? El positivismo tóxico se llama. ¿Cómo manejaste todo eso? Híjoles, la verdad fue difícil. Hubo momentos en donde me dio mucho coraje. Sí. No lo manejé muy bien, la verdad. Me enojé mucho. Hay personas que me dijeron cosas terribles. Por ejemplo, me dijeron que tal vez mi cáncer era consecuencia de mi pecado. Ándale, lo llevan a nivel espiritual. Sí, lo cual no estoy de acuerdo y jamás estuve de acuerdo y no lo acepto, sin embargo, duele, pega. Hay personas que sí me dijeron, ay, pues échale ganas, no es para tanto. Y entonces dices, híjale, Solo te pues, puedes morir, ¿no? ¿Qué tanto es? sí. Y si estás deprimido no es un tema de echarle ganas. Claro No que no. tienes ganas. Sí, ¿de dónde las saco y ¿De a dónde dónde se las las sacas? echo? Ujú, Ya cuando exacto. las tienes, ¿dónde las echo? ¿De dónde Porque sacas las échale ganas y a dónde las echo? Es absurdo. Entonces Sí. lo que yo hice, Betty, fue que yo entiendo que las personas dicen cosas así porque no saben qué decir. Eso lo aprendí. La gente se asusta tanto ante una noticia así, se pone ansiosa, se estresa y entonces dicen cosas impulsivas porque no saben qué decir. ¿Crees que necesitamos algo como alfabetización emocional o cómo se le puede llamar a esto? Yo creo que es más un tema de aprender a tener empatía. La empatía es una habilidad. Mm. Y creo que la empatía, en vez de decir échale ganas, es, oye, la verdad no sé qué decirte. No sé qué decirte ante esta situación. ¿Se vale decir eso? ¿Es Claro. correcto? Desde tu A perspectiva. mí me hubiera gustado más que me dijera, no sé qué decirte, pero aquí estoy, ¿qué necesitas? Oye, no, pues échale ganas, no es para tanto. Oye, no estarás demasiado asustada, no se me hace que lo estás tomando demasiado a pecho. Híjales, bueno, pues creo que es una cosa que cada uno afronta como puede, con las herramientas que tiene, ¿no? Sí. Y bueno, lo que yo hice fue cerrar mi círculo un poco. Sí. O sea, después de eso cerré mi círculo y entonces mantuve cierta información de mi enfermedad solo con las personas más cercanas. Te blindaste, Sí. digamos, sí. Porque emocionalmente no la libras. Ahora, Nancy, ¿sobrevives al cáncer? ¿Es correcto decirse Sí, sobrevive? claro. Sí, ok. Sobrevives al cáncer y tienes el valor, eres una mujer de las cuales admiro sobre mis amigas, de las que más admiro, porque vuelves a abrir la herida y te sientas a escribir un libro que ya está publicado en todas las plataformas digitales. Así es. ¿Por qué hiciste eso, Nancy? Bueno, primero, el libro se llama Cuando te dicen que tienes cáncer. Y la verdad el título no lo tuve que pensar mucho, porque creo que realmente para mí fue muy impactante recibir el diagnóstico. O sea, cuando te dicen que tienes cáncer, pues para mí la vida se puso de cabeza, toda completa, ¿no? ¿Por qué hice el libro? La verdad el libro lo hice por dos razones. Porque creo que es algo que Dios me pidió que hiciera, pero ¿para qué? Eso. Entonces pregúntame ¿para qué? ¿Para qué hiciste el libro, Nancy? La verdad es que lo que yo anhelo es que las personas que puedan leer este libro, primero que nada, si eres el paciente, te puedas sentir comprendido. Porque creo que yo me sentí muy incomprendida. Tuve días donde pensaba, es que nadie me entiende. Claro. Y creo que en realidad es así. Sí. Creo que nadie te puede entender porque no están en tus zapatos. Entonces mi objetivo es que las personas se puedan sentir, primero que nada, comprendidas, que puedan saber que muchas de sus emociones o de lo que sienten es normal y se puedan identificar con ello. Y también busco como objetivo darles habilidades. Estas habilidades que yo desarrollé como paciente y que también uso como terapeuta, las comparto en el libro. Inicié preguntándote qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer. Reitero la pregunta. ¿Qué sentiste cuando escribiste que tenías cáncer? Ay, pues también fue difícil. Creo que es un libro que empecé a escribir hace 5 años. Me tomó 5 años terminarlo, porque pues no es fácil recordar, no es fácil pasar por recordar el proceso
plasmarlo de una manera que a las personas les pueda quedar claro. Creo que a mí me gusta, soy muy transparente. Demasiado. Me gusta hablar y compartir las cosas de una forma clara. Sí. Y entonces me tomó tiempo también porque yo quería que las personas pudieran tener claridad. Estuve pensando también mucho en las habilidades o herramientas que las personas necesitan cuando están pasando por esta enfermedad. Yo agradezco el libro porque aunque en este momento no tengo familiares o amigos con este padecimiento, sí tengo con otros. Y es una excelente guía para otras enfermedades, para otras situaciones en las que como grupo de apoyo efectivamente no sabes qué decir, qué hacer. Y bueno, Nancy, ¿qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es pues hacer presentaciones del libro, que las personas lo puedan conocer, lo puedan leer, que se puedan acercar de una manera profesional conmigo si lo necesitan y aportar a través de este libro herramientas. En el libro también hablo sobre el perdón, hablo sobre la depresión, que la depresión lo vamos a tocar en nuestro próximo episodio. También vamos a hablar sobre el perdón en otro de nuestros episodios, porque también cuando vives con este diagnóstico, creo que una parte muy importante es que te puedas poner a cuentas con las personas que amas y te rodean. ¿Y con Dios? También con Dios. Bien, Nancy, ¿tu gira empieza en agosto, la gira de presentaciones? Sí, es muy probable que sí. ¿Termina en diciembre en la FIL? Tenemos Terminamos una en autora de diciembre en la FIL FIL. aquí. Muchas gracias. Estoy muy sí. orgullosa de ti, Nancy. Muchas Gracias. gracias por abrir tu corazón, por ir más allá de nuestras pláticas de té y café y sobre todo por enseñarnos tanto a través de un doloroso proceso. Pues ya platicaremos más en el próximo episodio. Se despide de ustedes Beatriz Pelayo. Me encuentran en todas las redes sociales como Beatriz T. de Teresa Pelayo. Pues yo me despido, soy Nancy Anguiano, soy terapeuta. Me encuentran en Instagram como terapia-nancy-anguiano. Y el libro, cuando te dicen que tienes cáncer, lo puedes encontrar en Amazon y en las demás plataformas digitales. En todo el mundo. Así es.